Pablo Casado, bienvenido. Te veo con un aspecto extraordinario. Bueno, aquí estamos hablando de lo de Trump. ¿Qué le habrán dado a Trump? Pues nosotros no hace falta, ¿no? Ni Colacel me ha avisado. No, aparte de Madrid, el problema es que, como con lo bien que iba Madrid esta última semana, gracias a las medidas de la comunidad, ahora que nos han mezclado otra vez a todos, de aquí a 10 días, otra vez estaremos mal. Y yo no puedo irme al Pilar en mi pueblo. Pero ahora dicen que las cifras no se las creen. No, las de hace 2 semanas sí. Las malas sí, pero las buenas no. Pero bueno, yo creo que en este caso ellos se están retratando y al final lo que se está viendo es que los mismos criterios que están teniendo ahora alguna ciudad para ser cerrada o para limitar la movilidad. Dos. Mañueco cerró ayer 2 y hoy pues plantean es otras lo mismo que hizo la Comunidad de Madrid hace 3 semanas sin que ella y el señor Simón, entre programa y programa, nos dijeran nada. Yo creo que lo que venimos reclamando 6 meses, que era un marco a nivel estatal, que es lo que se hace en cualquier país del mundo, lo que está pasando en París, en Berlín, en Nueva York, no lo han hecho y sin embargo lo que han hecho ahora es atacar a una Comunidad de Madrid que, como no lo han conseguido ganar, ahora pretenden tumbar un gobierno legítimamente formado por una pandemia que, repito, la responsabilidad exclusiva es del Estado, pero dar medios a aquellas administraciones que tienen que gestionar la sanidad, como es el caso de Madrid. Y en Madrid hemos pedido unas cosas muy claras. Lo primero, más médicos, porque debido a una política, en mi opinión, de escasas plazas universitarias en los últimos años, hay escasez de médicos y enfermeras. Y el 10-20% que se han quedado mal, o cogieron el virus y no se han recuperado, o están de baja. Psicológicamente no están para tal, están de baja, de vacaciones. Es decir, que hay unas bajas propias del propio cuerpo médico. Los 2.500 médicos que en el 19 salieron de España, es decir, además, porque sus expectativas profesionales las encontraban mejor en otros países, ¿no? Y que lo que piden está muy bien los aplausos en los balcones, pero lo que piden son buenas condiciones de trabajo, no les aplauden, ahora les insultan, y buena protección. Yo tengo 3 hermanos médicos y veo día a día la presión laboral que tienen, y en este caso hace falta unas condiciones de trabajo, de protección, pero también de remuneración a su altura. Luego también lo que pedía la Comunidad de Madrid es que hubiera un plan específico como capital del Reino de España, en Barajas, en Chamartín, en Atocha. Con toda la pandemia y el verano tan malo turístico que ha habido, han entrado por Atocha 2 millones de pasajeros y nadie les ha hecho una PCR. Ayer había un vídeo muy curioso en redes sociales de Ana Vázquez, la diputada de Ourense, sí, que les dio ese buen repaso el otro día a la izquierda, y dice que nadie le limitó la entrada desde Ourense hasta Madrid. Y lo tercero que pedía Isabel Díaz Ayuso, con mucho entusiasmo, pero si se me permite, después con mucho enfado, es que como Madrid no tiene policía autonómica, cualquier limitación de movilidad, las que ella quería hacer, necesitaba de fuerzas policiales, que además estaban en manos de Franco Pardo, claro, de un delegado del gobierno que, en vez de velar porque hubiera efectivos policiales para limitar la movilidad que aprobó el Consejo de Gobierno de Madrid, llevaba meses intentando tumbar el gobierno. Y esas son las 3 cosas que pedía Ayuso desde hace 6 meses, de lo que Sánchez no ha hecho nada, y ahora, sin embargo, pues pretenden entrar como elefante en cacharrería cuando las cifras estaban yendo bien. Bueno, hay una cuestión, porque repartiremos juego, pero hay una cuestión que publica hoy el diario El Mundo. Es verdad que, y aquí hemos entrevistado, a final de enero, un representante del PP, un representante del Vox y un representante de Ciudadanos, cada uno por su cuenta, o sea, no fue una acción mancomunada, en la última semana de enero de este año, preguntaron qué política, qué medios estaba poniendo el gobierno para hacer frente a la epidemia que ya había aceptado la OMS, aunque no la había declarado pandemia, porque el Tetros es un sicario de Xi Jinping, etcétera. Y esa pregunta también estaba, porque tuvo que contestar el gobierno, por supuesto no dijo nada. Pero hoy publica el diario El Mundo algo que ya es de tribunales, que es la prueba fehaciente de que en vísperas del 8M sabían que lo que estaban haciendo era un crimen. Es decir, que lo que publica textual, con frases textuales del informe del 7 de marzo, es que en la Comunidad de Madrid, con la Comunidad de Madrid como centro, se ha disparado por completo el virus y que la letalidad en los próximos días puede ser tremenda. Se lo pasan al gobierno y, por supuesto, el gobierno sigue diciendo coronavirus OE, más mata el machismo que el coronavirus, etcétera, etcétera, Pero yo lo viví en persona. El 23 de febrero, en un pleno, un miércoles, se iban a ir a la mesa de autodeterminación, a ese absoluto disparate, y iba a ir el señor Illa. Entonces yo le dije ese miércoles, que se fueron además corriendo a las 10:15 todos, dije, señor Sánchez,
no mande a su ministro de Sanidad a la mesa con los independentistas, mándelo de una vez a coordinar la pandemia que está llegando. Eso fue el 23 de febrero. Ya el 30 de enero... O sea, el 23F, que es una fecha para recordar. Pero lo que quiero decir es que ya, incluso en una sesión parlamentaria en la que ya el gobierno tiene supuestamente más difícil escabullirse de una respuesta cara a cara, se fueron a pactar con Torra en vez de reunirse con las autonomías cuando la OMS y la Unión Europea había dicho que era una pandemia y que había que tomar todas las medidas, por ejemplo, comprar material, que luego 60.000 médicos se contagiaron porque se tenían que proteger con bolsas de basura. Y eso tiene una responsabilidad, por lo cual hemos pedido crear una comisión de investigación. ¿Cómo es posible que este gobierno quiera investigar o reabrir lo que ha pasado en España hace 80 años? ¿O quiera investigar lo que hizo el gobierno del Partido Popular hace 15 y se niega a investigar lo que ha pasado hace 80 días? Bueno, pues porque son así. Pero hay una cuestión, y no es... Yo es que estoy en contra de las comisiones de investigación, que esos son platós. Los tribunales a veces funcionan. ¿Por qué no denuncias? Es decir, es tan evidente, a pesar de lo que diga el fiscal Navajas... Bueno, ya hay más de 50 denuncias, pero además de los afectados de verdad. Pero me refiero al Partido Popular, de las asociaciones de los médicos. Claro, pero al Partido Popular también como tal. ¿Pero usted cree que con Lola Delgado iba a aceptar alguna denuncia del Partido Popular? Pero si es la comisaria política de este gobierno. Sí, pero ustedes tienen la obligación, creo, de intentarlo. Por lo menos que salga, llega usted ante el juzgado de guardia con la denuncia. Pero si Lola Delgado no lo acepta es porque es la chica de Garzón. Y todo el mundo sabe que el juez expulsado por prevaricación de la carrera judicial es el abogado de Maduro y su testaferro. Y ya de paso le dan un poco de cancha en la tele. Pues mire, para ser sincero, había tantas denuncias de la organización médico-colegial, de los sindicatos de enfermería, que pensábamos que eso era más válido que un partido político actuara. Cuando hemos visto el informe Navajas, que esperamos que después de la revuelta que ha habido en la propia Fiscalía tenga consecuencias, lo que hicimos fue ir a la Comisión Europea. Nosotros hemos ido a las instituciones europeas para decir, tanto que critica Sánchez a Polonia y a Hungría, lo que están haciendo con la Fiscalía General del Estado también es una agresión intolerable al Estado de Derecho. Ellos me llamaron antipatriota, que era, bueno, lo mismo que Zapatero, patriota de hojalata, que hacíamos no sé qué en Europa porque no éramos responsables. Yo les recordé que ellos en el ébola, por el sacrificio de un perro, porque la única infectada se curó, resulta que nos llevaron, los de Podemos, a Estrasburgo, a una denuncia supuestamente contra un gobierno los derechos criminal. Humanos del se perro. Manifestaron no sé cuántos actores a las puertas del hospital donde estaba la enfermera, que se curó, y se manifestaron llamándonos asesinos a las puertas del Congreso por el sacrificio de un perro. Bueno, pues nosotros hemos ido a las instituciones europeas, que por cierto es donde iremos si pretenden también tomar al asalto el Consejo General del Poder Judicial. Porque pero es lamentable que en un Estado democrático tengamos que ir a Europa, porque ya sabemos que la fiscal va a actuar de parte del gobierno. Bueno, ahí dejo, porque como esto es donde habíamos dejado antes nuestro debate, os paso la pelota para que no se diga que abuso de mis prerrogativas como Lola Delgado. Bueno, esa no tiene prerrogativas, son todas delegadas siempre, pero bueno. No, sobre esa cuestión, a mí la única duda que tengo, don Pablo, es si no es una rendición previa. Es decir, Europa es la última ratio que queda. Es decir, eso es tanto como decir, mire usted, yo no puedo hacer nada, soy jefe de la oposición, vivo en un país democrático, hay unas reglas que no respeta el gobierno y como no puedo hacer nada, me rindo, traslado un cierto mensaje de falta de esperanza a los ciudadanos de este país y me remito al primo de Zumosol, que es Europa. A ver si Europa puede hacer algo, pero yo no puedo hacer nada. ¿A usted no le preocupa que esa percepción cale de alguna manera en la opinión pública? No, don Luis, vamos por partes. Hemos ido a Europa para intentar revertir el nombramiento de la fiscal general del Estado. Tengo que recordar, por eso decía que iba por partes. El 17 de febrero lo intenté incluso en persona, en Moncloa, con Pedro Sánchez. Creo que el 18 vine aquí. O sea, que lo vivimos en directo y conté lo que había pasado en esa reunión. De hecho, también hablamos de presupuestos. Ya por entonces, ahora que dicen esto de que el PP bloquea, yo el 17 de febrero le dije a Sánchez, si paras el nombramiento de Lola Delgado y si levantas la mesa de independencia, podremos hablar de unos presupuestos que sean buenos para España. Por supuesto, sin subir impuestos, sin pactar con los de ETA y sin pactar con los que quieren romper España. 17 de febrero. Como eso pasó y nombró a Lola Delgado y luego vino la pandemia, nosotros lo que hemos hecho es apoyar cualquier iniciativa en los tribunales que hayan tenido los interesados, lo cual no quiere decir que nosotros no lo hagamos, pero pensamos que el orden para hacerlo ahora mismo es una comisión de investigación parlamentaria. ¿Por qué no la presentamos antes? Porque ya dije que esperaríamos a que hubiera remitido la primera oleada. Como el 5 de julio Sánchez dijo que había derrotado el virus,
En cuanto se reanudó la sesión parlamentaria en el Congreso, la hemos presentado. ¿Se votará o no se votará? Pues tendrá que explicarlo el señor Sánchez, por qué quiere investigar lo que ha pasado en España hace años y no quiere investigar lo que ha pasado con esta pandemia que se ha dejado la vida de 56.000 muertos que ni siquiera reconocen. Por tanto, no estoy diciendo que no recurramos a los tribunales. Lo que estoy diciendo es que ahora mismo en democracia vamos a intentar que se investigue en el Parlamento. Ahora, ¿qué vamos a hacer con un gobierno que no reconoce los muertos, que no reconoce ni siquiera la incidencia en el número de parados y de destrucción social y económica que ha habido y que encima está acusando a la oposición en sus autonomías, en sus ayuntamientos, de que son los responsables de una mala gestión? Bueno, pues ya vemos que esto es un gobierno que, además de no respetar la ley, lo que está haciendo es que no respeta ni siquiera la moral política, que es, oiga, yo soy el responsable, ¿no? ¿Quién lo dice? La ley. ¿Qué ley? La que aprobó Zapatero en el 2011. Para pandemias y epidemias soy el máximo responsable. Bueno, pues tendré que ayudar a las autonomías en lo que no tienen. Policía autonómica, un marco jurídico, PCRs en barajas, pero no. Lo que hacen es poner palos en la rueda. Como me decía el otro día un consejero de Madrid, me decía, Pablo, es que me duele tener que decir esto, pero es que parece que lo hacen adrede. Y no quiero pensarlo porque esto está haciendo que mucha gente enferme y que algunos de ellos mueran. Pero no puedo entender cómo, desde que se reunió con Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol hasta 7 días después, no hicieron nada. Ni la ley de pandemias, ni las pruebas, ni los policías, ni los médicos, nada. Dijo Sánchez que le encantaban las medidas de Madrid y ya dijo que estaban por muy buen camino. Simón, el de que no hacían falta mascarillas, el de Planeta Calleja, dijo que Madrid va en la buena dirección. Y a los 2 días, no sé, será el tracking de Iván Redondo, sí, o será la convocatoria anticipada en Cataluña, de repente dicen que no, que está todo fatal. Y lo que no han hecho en Aragón en agosto, que estuvo los servicios colapsados. Lo que no se ha contado de La Rioja, que han cesado 4 consejeros, o Canarias, que han cesado a 3 consejeros, o el de Aragón, que cesaron al de Sanidad. Bueno, pues aquí en Madrid todo es noticia si dimite una directora general, que son 3 rangos por debajo del consejero. ¿Que en Europa de las 10 regiones más infectadas 9 son españolas? Da igual, la culpa son los de Madrid. ¿Que resulta que en Madrid hay una demografía que multiplica por 9 el resto de España? A lo mejor esa es la explicación de los contagios, no que gobierna el Partido Popular. Da igual, la culpa es de Madrid. ¿Que en un distrito hay 4 bocas de metro por el que circulan diariamente 2 millones de personas? Nada, vamos a confinar solo los distritos. Pero oiga, ¿pero cómo vamos a hacerlo con la policía municipal, que, como dice Almeida, hay 5.000 agentes y solo, por ejemplo, Vallecas tiene 260.000 habitantes? Sin ayuda del gobierno era imposible que las medidas de limitación de movilidad pudieran ser eficaces. Y aún así lo están siendo y por eso lo intervienen. A ver, Paco. Sí, bueno, vamos a ver. Tengo la sensación, si me permite Pablo Casado, que el PP participa un poco lo que yo llamaría el síndrome carimero. Es decir, hay que ver lo que nos organizarían a nosotros si nosotros estuviéramos en el poder, lo cual es bastante razonable, pero transmite una cierta sensación de impotencia como oposición. En este sentido, quería trasladarle 3 preguntas. ¿Qué va a hacer el Partido Popular con relación al movimiento que se está produciendo en la Comunidad de Madrid, en el que parece que Ciudadanos se está intentando, por los movimientos que está haciendo el vicepresidente Aguado, pues está manteniendo una posición distinta? ¿Cree que ese gobierno va a aguantar? Por otro lado, ¿qué van a hacer con la pretensión del gobierno de saltarse la Constitución en cuanto a la elección del Consejo General del Poder Judicial? Y luego, la tercera pregunta es, ¿tienen ya criterio lo que van a hacer con relación a la moción de censura que ha planteado Vox? Ayer el expresidente del gobierno, José María Aznar, dijo que él votaría que no, porque entiende que desune a la oposición de centro-derecha y refuerza al propio gobierno. Me gustaría conocer cuál es el planteamiento del presidente del PP con relación a estos 3 temas. Sí, sobre la moción no tenemos ni fecha. Y además, por lo que estoy viendo en el gobierno, les interesa mucho dilatar los plazos, porque lo que quieren ver es que hablemos de lo que le pasa a la oposición, o de lo que dice Vox, o lo que dice el PP, o lo que dice Ciudadanos. Esta es la estrategia chavista, que es intentar dividir a la oposición. Lo consiguieron en noviembre y en abril. Yo me desgañité pidiendo una España suma, que fuéramos, en abril decíamos ir al Senado, porque ahí es donde se tenía que librar la batalla del 155 después de lo que estaba pasando en Cataluña, y sigue pasando, y en noviembre incluso fuimos más creativos. Dijimos, bueno, pues si no vale con el Senado, vamos a ver en qué circunscripciones capitalizamos mejor los votos. Bien, no fue posible. Yo ahora lo que creo es que hay que hablar del gobierno y cada uno tiene que tener sus estrategias. Casado, sí. Aznar ayer se sumó a la estrategia chavista, porque vamos, si unir a la oposición es atizarle al que presenta la moción, no sé yo. Bueno, pues yo voy a seguir y con la estrategia. No.
Yo voy a seguir con la estrategia que hemos marcado siempre, y es que nosotros hablamos y nos metemos con el gobierno, que es quien lo hace muy mal, y cada partido tiene que tener... ¿Quién decide una posición con respecto a esa Nosotros moción? anunciamos que abstenerse, votar en contra, ¿cuál es? Nosotros hemos dicho desde el principio que no vamos a apoyarla. Si esa moción saliera adelante, si tuviéramos los votos, que ahora no los tenemos, porque dependemos de que o Bildu, o CUP, o Junts pel Cat, o Esquerra la apoyara, y eso evidentemente no va a pasar, pues sería yo el que lo hubiera presentado. Si hubiera una mayoría alternativa ahora mismo en la Cámara, pues la hubiera presentado. De hecho, de ahí vienen esos lodos de las lluvias de noviembre, en lo que se había... Planteó Cayetana Alba de Toledo que a lo mejor en algún momento, antes de que acabe la legislatura, usted podía presentar una moción de censura, aunque entiendo que esas cosas no se anuncian, pero bueno. Pero es que sobre todo es que no sumamos. Entonces yo creo que al final, la foto final, cuando sales de la moción, es que a Sánchez... Pero su Felipe bancada... González la planteó, es decir, sabía que no salía la moción de censura contra Adolfo Pablo Suárez, Iglesias, salió y Hernández Mancha, Pablo Iglesias, sí, Hernández sí. Mancha, cada una con sus características y sus vertientes, pero también la presentaron sabiendo que no iban a prosperar, pero tuvieron unos efectos de deterioro del gobierno, de capitalización de esa oposición, etcétera, etcétera. Menos la de Felipe González, y por unas circunstancias bastante concretas, al final creo que esas mociones no tuvieron mucho efecto, ¿no? La de Podemos, que es la que yo he conocido desde la bancada, al final lo que hizo es reforzar la alternativa de Pedro Sánchez. Por tanto, yo creo que de cara a reforzó Podemos, es a Irene Montero y a Pablo Iglesias, que No, salieron unidísimos. Perdón, que decir, que reforzaron la estrategia del Partido Popular, que son los que estamos en el gobierno. Respecto a Ciudadanos, yo tengo que recordar una cosa. Ciudadanos en Madrid ha apoyado la investidura de los últimos 4 presidentes del Partido Popular. Y yo, por tanto, lo que tengo que decir es que yo agradezco a Ciudadanos que nos hayan permitido gobernar con 4 presidentes distintos en los últimos años en la Comunidad de Madrid. Y creo que eso es como tengo que empezar. Creo que tanto Aguado como Ayuso son personas que tienen los mismos objetivos, incluso los mismos principios de política. Los dos están a favor ahora de bajar impuestos, los dos están a favor pero eso de favorecer la libertad educativa. Era después de Rivera, de que Rivera se hizo liberal. Yo he discutido por eso lo he dicho, pero con Aguado nunca ha creído en eso. Pero, nunca. Pues lo ha firmado. O sea, ahora el pacto de investidura en Madrid, antes de la pandemia, dejaba claras varias cuestiones. En primer lugar, era la libertad de elección de cada persona para elegir médico y hospital, para elegir colegio, fuera de los ataques a la educación, por ejemplo, concertado o especial de los gobiernos de la izquierda, para bajar los impuestos, para mejorar la inversión internacional, y eso estaba funcionando, y creo que está funcionando incluso en la pandemia. Entonces yo lo que tengo que decir es que en Madrid no va a haber adelanto electoral anticipado, y en Madrid no va a haber moción de censura. Y eso es un compromiso. Lo de adelanto puede depender de Isabel usted. Díaz Ayuso le planteó la posibilidad de convocar elecciones anticipadas si usted se negó a ello, como se ha publicado. Porque además el compromiso que tenemos, tanto Inés Arrimadas como yo, como presidentes nacionales de estos dos partidos, de los que depende cualquier fijación de un adelanto electoral o cualquier fijación de una moción de censura, es firme. Y ese compromiso lo hemos hablado muchas veces Inés Arrimadas y yo, que además tenemos la suerte de estar elegidos por primarias en nuestros partidos. Por tanto, no dependemos de nadie más y nadie más nos puede presionar. Y si hubiera una moción de censura, como a veces se ha hablado, en la que hubiera tránsfugas, hay que recordar que la nueva ley antitransfugismo no validaría los votos de esos tránsfugas. Por tanto, yo quiero mandar un mensaje a los madrileños. Nueva ley sería discutida. Bueno, pero creo que es importante que los madrileños sepan que aquí hay un gobierno serio que va a cumplir con un mandato que tiene de las urnas durante 4 años. Porque ¿qué pensarían en sus casas los que están ahora preocupados porque les congelan la pensión? Porque les recortan el sueldo porque son funcionarios, porque su hijo está en el paro, porque su abuelo a lo mejor ha muerto por coronavirus, y que estén viendo a los políticos diciendo que un año después de haber sido investidos van a adelantar las elecciones 3 años? Si hay que recordar lo que le pasó. de izquierdas estarán encantados de quitarse a Ayuso. Hay que recordar lo que le pasó a Susana Díaz y lo que le pasó a Artur Mas, y eso que solo adelantaron las elecciones 6 meses y 1 año respectivamente. La gente quiere políticos serios, y además parece ser que si se adelantaran las elecciones, aunque al PP le fuera mejor, seguiríamos necesitando una investidura similar a la que tuvimos hace un año. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ejercer ese gobierno y ejercerlo en lo que a los españoles, y sobre todo los que viven en Madrid, les ocupa y les preocupa, que es mejorar sus vidas. Y yo creo que estos debates políticos de mirarse el ombligo... Es que Luis quería hacer, no, pero y yo quiero saber... La tercera pregunta de Paco Rosell era sobre el Consejo. Exactamente, la alteración de las reglas para elegir a los miembros del Consejo. Pues yo voy a decir que, y no quiero recurrir a, como decía Luis, que conoce bien las instituciones comunitarias, no quiero recurrir a Bruselas. Simplemente quiero recordar que, por ejemplo, en países tan criticados por Sánchez, digo por él, como Polonia y Hungría, tienen ya dificultades para recibir los fondos de reconstrucción,
porque han modificado leyes de elección de su justicia. Esto no lo digo porque yo vaya solo a recurrir a Bruselas, que de hecho actuaría prácticamente de oficio. Esto lo digo porque no es propio de democracias europeas desarrolladas. Aquí hay una constitución que hay que cumplir. Por cierto, la interpretación que están haciendo es falsa. Ellos intentan convertir un punto y coma en no sé qué. Lo que dice la Constitución es que hay 3/5 en el Congreso y en el Senado para la elección de juristas y de jueces. Ellos interpretan que en ambos casos es el Congreso y el Senado. No, ambos casos son juristas y jueces. Yo intenté en diciembre del 18 cambiar la ley de elección de los vocales. Lo aprobamos en el Senado, donde teníamos mayoría absoluta, nos lo tumbaron en el Congreso. Desde entonces ya ha avisado el Consejo que el procedimiento de elección está iniciado. Por tanto, lo que cambiáramos en la elección de los vocales ya no sería efectivo para este proceso, sino para el siguiente. Aún así, yo le dije muy claramente a Sánchez que si quería renovar el Consejo General del Poder Judicial, tendría que cumplir 2 requisitos. El primero, despolitización del proceso, y segundo, que Podemos no tenga nada que ver. ¿Por qué Podemos no puede tener nada que ver? Porque es un acuerdo entre 2 partidos. Esto no es un acuerdo entre oposición y gobierno, que es que a veces se nos olvida, como dice el ministro de Justicia, no. Esto es un acuerdo entre el PSOE y el PP. Y por tanto, si tenemos los votos, ¿qué pinta Podemos? ¿Y por qué Podemos no puede estar? Porque es un partido imputado por financiación irregular, que ataca al rey de España, que ataca al Poder Judicial, que quiere gobernar con Bildu un País Vasco y que quiere pactar los presupuestos con los independentistas. Y respecto a la politización, ¿qué queremos? Que no entren expolíticos en el Consejo, que haya audiencias públicas de los candidatos, que sean los jueces los que avalen a los más votados antes de que los diputados lo ratifiquemos. Que eso hay que explicarlo, como pasa en Estados Unidos, que van a elegir ahora al presidente de Estados Unidos a un juez. Lo que hay que hacer es que los diputados ratifiquemos de pocos, no de 5.000 avalados, ¿no? Y luego un tema muy importante, mayorías reforzadas, que se acabe esto de la mayoría conservadora y la mayoría progresista. Todo acuerdo por 3/5. Y ahí no hay ninguna mayoría que pueda aprobar ningún nombramiento. Esto, supuestamente el gobierno lo aceptaba. Fue nuestro requisito para sentarnos a hablar. ¿Pero qué pasó en agosto? Que imputaron a Podemos, que se fue el rey don Juan Carlos de España y que plantearon el ataque a la monarquía como una reforma del régimen del 78, de la Constitución, sin pasar por las Cortes. Y yo lo que dije es que yo no me siento a negociar con aquellos que intentan subvertir el orden constitucional por la puerta de atrás. Que el PSOE rectifica y quiere despolitizar la justicia y saca a Podemos de este proceso, pues nos sentaremos a hablar. Hasta entonces no. Sobre esta cuestión una repregunta muy breve y luego le planteo otra. Hay quien dice que toda esta historia de cambiar esta reforma, o sea, de cambiar la ley orgánica del Poder Judicial, es un modo de presionarle. Y yo le quiero preguntar, si esto fuera un modo de presionarle, ¿está consiguiendo su objetivo? Es decir, para evitar esa reforma, ¿usted estaría dispuesto a reconsiderar esa posición que acaba de explicar? Y en segundo lugar, es usted lo que cambió no me dejará preguntar más. Sí. Ayer conocimos encima. No, uno tiene que defender a codazos su poco espacio. Vete con Paco, que pregunta más pues que eso yo. Acabo de decir, he dicho Paco. Paco. He dicho Paco. ¿Ves? Yo ya sí, estoy tan acostumbrado a los palos que me duelen todos. Bueno, entonces, me da igual, ayer conocimos... Hay que meter un tercero en discordia. Una encuesta en un periódico que no es sospechoso de defender a la izquierda. Lo digo porque siempre hemos hablado de la presión mediática, etcétera, que es el ABC. Y, no es que fuera el ABC, es que era de Siso Michavila. Bueno, pero es el ABC. Que es el Arriola de Casado. Ahí te equivocas, pero no vamos a discutir ahora tú y yo, que estábamos aquí manteniendo una... Venga, vale, venga, adelante. Entonces, la cuestión es que con la que está cayendo no deja de ser síntoma de algo, que es lo que le pregunto, que el gobierno, responsable de todo lo que estamos analizando, se mantenga y el principal partido de la oposición se desplome. Ya sé que las encuestas son un fotograma, lo que usted quiera. Yo lo que le pregunto es, desde su punto de vista, ¿es un síntoma de algo lo que hay detrás, sí o no? Y si es un síntoma de algo, ¿de qué? Pero como que se desploma. Lo que dice esa encuesta es que el PP ha crecido 14 escaños desde las últimas elecciones y que estamos solo a 2,7 puntos del PSOE. Es una manera de leerlo. No. Bueno, pero la última, encuesta que le había hecho él mismo, estaban ustedes ya por delante del PSOE. Hay 2 reflexiones curiosas en este país. De la última encuesta no habló nadie. Y era una encuesta que nos situaba por encima en escaños del PSOE. Eso sí que hubiera sido noticia. O sea, sorpaso en la política española. No lo, pero usted no le inquieta. Usted ayer no se llevó un disgusto. Luis, yo me explico. O sea, no lo llevó a portada ni el propio ni el propio diario, no el que la publica, sino el por el que preguntaba. Porque esto es curioso. Ya hay hasta periódicos y hasta medios de izquierdas, no que preguntan por la encuesta de ABC, lo cual es algo notable. Pero bueno, estamos a 14 puntos por encima de lo que sacamos en noviembre. Perdón, 14 escaños. Sí, no, y estamos a 3 puntos...
sintomatología. Yo es que me imagino a Pablo Casado ayer atragantándose, tomando el café mientras leía la encuesta, porque es imposible quedarse impasible ante eso, ¿o no? Don Luis, cuando yo veo que en un año, desde las últimas elecciones, crecemos 14 escaños, hombre, me encantaría crecer 30, porque entonces ya estaríamos por encima del Partido Socialista. Pero crecer 14 escaños y ser el único partido que crece, pues hombre, no es para que se me atragante el café. En cuanto a lo importante que es a qué distancia estamos del PSOE, que es al que hay que ganar, yo no quiero empatar con nadie, yo quiero ganar a Sánchez de una vez. Pues, y además que se vaya ya y que deje esta pesadilla económica, social y sanitaria para España. Estamos a 3 puntos. Y eso es lo importante. Cuando los españoles vean que hay un empate técnico, como casi es el de ayer, el empate técnico es a partir de 2 puntos, verán que hay que unir el voto en torno a la única opción de centro-derecha que puede gobernar en España. Por cierto, que está gobernando 6 autonomías y miles de ayuntamientos y que ha gobernado 15 años este país y no demasiado mal. Y eso es lo que tenemos que empezar a trasladar. Respecto a la otra pregunta sobre la presión, bueno, yo ya he demostrado que a mí no me presionan mucho. No me presionan ni para hacer las listas o para sacar a gente de las listas, ni para garantizar los 5 puntos con los que me presenté a las primarias. Por cierto, en esta emisora, el día después de presentarme como candidato. Y fueron 5 cosas que mantengo. Para los que dicen, no, Casado tiene que volver a lo de las primarias, Casado es que está ahora no sé qué o no sé cuál. No. Yo propuse 5 cuestiones. El primer punto era la defensa de la nación. Y ahí planteábamos una materia de medidas contra los independentistas. Referéndum ilegal, prohibir los indultos, el tema de la agencia exterior. Que se pueda estudiar en español. Iba a decir, adoctrinamiento. ¿Y en Galicia? El tema de los medios. Bien. Lo segundo era la libertad individual. Bajada de impuestos, menos burocracia, menos Estado y más sociedad. La tercera era defender la familia. No solo la educación concertada, sino las pensiones. Una igualdad de oportunidades, no un igualitarismo, la mediocridad, que es lo que quiere este gobierno comunista. El cuarto era la seguridad individual sin complejos, frente a la inmigración ilegal, frente al relato de derrota de ETA, que hoy vemos cómo hay un expresidente del gobierno diciendo que es una buena noticia para la democracia que los que no condenan 850 asesinatos estén de socios prioritarios del gobierno. Y el quinto punto fue la regeneración política, una regeneración en los métodos de elección, pero también contra la corrupción. ¿Qué es lo que, y a eso iba don Luis, no me he ido por los cerros de Úbeda, qué es lo que le ha costado tanto en las encuestas al PP? Esa encuesta coincide con el caso Kitchen. Y yo lo que estoy diciendo es que nada tiene que ver esta dirección nacional con ese caso. Y que quien haya hecho algo mal lo va a pagar. Y estoy convencido que los españoles sabrán diferenciar un presidente del Partido Popular que antes de que ningún juez lo dijera, echó de sus listas a los que ya tenían sombras de sospecha solo mediática, con el compromiso de que si son absueltos haré lo que hay que hacer, que es decir, oiga, ha habido una cacería mediática y hay que rehabilitarlos, pero ¿cómo me va a dar lecciones a mí, Pedro Sánchez, que tiene a 3 ministros que eran consejeros de Chávez y Griñán? Pero ni más ni menos que la vicepresidenta del gobierno, la portavoz del gobierno y el ministro de Agricultura, consejeros de Chávez y Griñán del mayor escándalo de la democracia española de corrupción. Entonces, hombre, yo lo que pido es un poco de comparación. O sea, Pedro Sánchez, el que tiene al vicepresidente imputado, su partido, al secretario de Estado de Turismo imputado, que tiene a un enchufado que es su amigo de la carrera o del colegio creando una dirección general, que tiene a 3 ministros con problemas de sociedades opacas, ni más ni menos que Pedro Duque, Nadia Calviño e Isabel Celaá, y a otros 3 que votaron en el Consejo de Gobierno de Chávez y Griñán el mayor fraude europeo al erario público. Hombre, yo lo que pido es un poco de ponderación. O sea, que yo ceso a la gente antes de que un juez lo diga y resulta que una condena por 700 millones de euros hace ministro a 3 señores. Yo creo que hay que poner las cosas en sus justos términos. Y cuando esto se explique, en todas las emisoras, en todos los periódicos, ya verá cómo esas encuestas vuelven a julio y no estamos a 14 escaños sino a 30. Me estaba llamando ahora García Ferreras, que tiene mucho interés en explicarlo. Y también la Isobaras. La Isobaras está loca por explicarlo. Bueno, y también Susana Griso creo que está encantada de explicarlo. Bueno, la televisión en general, el duopolio privado, bajo el gobierno, subvencionado por el gobierno, y no digamos la pública, está loco por dar cancha a las explicaciones del Partido Popular. A mí me asombra que usted siga creyendo que el problema en España es que usted es mejor o peor que Sánchez. Ya sabemos que es mejor. El problema es qué hace para derrotar a Sánchez. Que es mejor el PP que el PSOE, vamos, lo sabe el PSOE, por eso hace el trabajo sucio. Pero el problema no es ese. El problema no es ese. Lo que le preguntaba a Luis por el síntoma es qué pasa
para que no se perciba que hacen lo que tienen que hacer. Pues muy sencillo. Mientras vayamos 3 partidos contra 2, la ley electoral en España va a hacer que con más votos el centro y la derecha pierdan las elecciones. Y entonces está dispuesto a disolver el PP para evitar que haya 3. Yo no estoy apuntando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que no voy a encuestas ahora, don Luis. Voy al resultado electoral en las urnas de noviembre. Ciudadanos, Vox y PP tuvieron más votos que el PSOE. Es una evidencia. Y si Ciudadanos hubiera aceptado la oferta de España Suma, que fue exitosa en Navarra, es decir, es que no era una entelequia. En Navarra conseguimos ganar las elecciones duplicando al Partido Socialista en la Comunidad Foral y logramos recuperar la alcaldía de Pamplona. Si hubiéramos ido en noviembre juntos, hubiéramos sacado 20 escaños más que Sánchez. No lo digo yo, es el resultado en urnas. Aunque yo creo incluso que hubiéramos sacado más votos que hubieran ido al voto útil. Vamos a tener elecciones en febrero, si no hay cambios de última hora, en Cataluña. Y a mí me llegan rumores de que es el Partido Popular el que no quiere formar una candidatura común con Ciudadanos en Cataluña. O sea, ya explíqueme cómo... Salvo en Gerona y Lérida, que no hay nada que ganar. Explíqueme cómo se compadecen los dos discursos, porque no lo termino de entender. Perfectamente. Suponiendo que sea verdad el rumor que yo tengo. Lo primero, no hay ni siquiera elecciones convocadas. Vuelvo un poco a la otra pregunta. Febrero máximo. Lo que sí que podemos decir es lo que hicimos en el País Vasco. Y lo hicimos en País Vasco sabiendo que nos iba a tener costes internos para el partido, incluso electorales, porque hay que reconocer que, igual que he dicho, que en Madrid estamos agradecidos a que Ciudadanos optara por el candidato popular para hacerle presidente, como en Castilla y León, como en Andalucía y como en Murcia, y muchos capitales de provincia y diputaciones, es verdad que, por ejemplo, en plena campaña vasca, pues hubo gente que no entendía por qué se estaban hablando de pactar los presupuestos generales con el Partido Socialista. Y no salió de mi boca un reproche y no está saliendo ahora un reproche. Simplemente estoy analizando que el PP ha estado dispuesto incluso con coste electoral a dar un mensaje de que allí donde hay un nacionalismo radical, en el caso del País Vasco no solo radical, sino que ha sido asesino durante muchos años, hay que arrimar el hombro. Lo mismo que en Cataluña. Y en Cataluña haremos el mismo esquema que hicimos en País Vasco y en Galicia. Analizar circunscripción a circunscripción, porque hay circunscripciones como Barcelona en las que se capitalizan muy bien los votos, incluso yendo separado. Pero no hay decisión tomada. Habrá que analizar los dos partidos, como hicimos en una reunión muy larga en Galicia y en País Vasco, y decidiremos si vamos juntos en todas, en ninguna o en algunas. Pero yo ahí creo que es lo responsable. Estáis a nivel nacional, por eso a nivel nacional, el argumentario, Federico, y los oyentes a nivel quieren nacional, hablar. En esta misma emisora lo que dije es que en las circunscripciones españolas de menos de 4 escaños era suicida ir los 3 por separado. Y el tiempo nos ha dado la razón, porque por ejemplo Vox, ya he hablado de Ciudadanos, Vox, y no lo digo como crítica, pero en las circunscripciones en las que no obtuvo escaño en abril, en la mayoría de ellas no obtuvo escaño en noviembre, y eso que subió, pero no porque lo hicieran mal, sino porque no caben 3 partidos en el mismo espectro. Entonces yo creo que los españoles, cuando hay una situación de emergencia nacional, con un gobierno que ya ha cruzado todas las líneas rojas, lo que pide de la derecha es que optimicemos nuestro resultado electoral y nos pongamos de acuerdo en lo que haga falta, o que confrontemos cuando hay iniciativas que no conducen a nada. Bueno, vamos a dar a los oyentes por los clavos de Cristo, que son casi las 10, y no les dejamos hablar. Y no será porque yo haya monopolizado las preguntas. No me mires a mí, que yo miro. Me he metido con Paco, Paco, es no mi director, contigo. mi director en papel, no puedo decir nada. Vamos a ver, Vanessa, ¿por dónde van los oyentes? ¿Cuál es, digamos, la pregunta o las 2 o 3 preguntas que más o menos se repiten con matices? Bueno, hay muchísimos temas, pero uno que parece que especialmente les ha quedado pendiente a nuestros oyentes es el caso Álvarez de Toledo, después de la pausa. Bueno, Vanessa, vamos a ver qué nos contesta el presidente del Partido Popular a las preguntas. Bueno, lo adelantábamos antes de la pausa. La destitución de Cayetana comparte protagonismo con la soledad en la que los oyentes perciben que el partido ha asumido. A Díaz Ayuso, por supuesto, abordan la moción de censura y una de las que más se repite, ¿quién le asesora? ¿Qué diferencia hay para usted en una reprobación o una moción de censura? Mi pregunta al señor Casado es, una vez presentada la moción de censura, ¿qué refuerza más a Sánchez? ¿Que las 2 derechas y media no sean capaces de unir fuerzas u obligar a Sánchez a gastar cartuchos para asegurarse los apoyos? ¿Por qué el Partido Popular votó en contra de la proposición de Vox de ilegalizar a los partidos independentistas? Señor Casado, por favor, no oiga cantos de sirenas gallegas. Sus errores, como destituir a Cayetana o no hacer elecciones en Madrid, nos pueden poner el futuro muy, muy negro.
Quería preguntar al señor Casado que si coincidiendo con la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo, el PP en una encuesta publicada ha perdido 18 escaños, ¿cuántos cree que puede perder ante la situación de abandono que sufre la señora Díaz Ayuso y por ende la situación de abandono que sufrimos los madrileños por parte de la dirección del PP? Señor Casado, ¿en qué ha mejorado para el PP el cambio de Cayetana Álvarez de Toledo? Y para los votantes que están descontentos con ese cambio, ¿qué les diría? Bueno, la verdad es que llevo hablando de esto ya varios meses, pero me remito a una entrevista que hice en El Mundo, que es la única vez que he dicho, aunque Cayetana ayer dijo que tenemos una relación cordial, que nos hemos escrito, precisamente para iniciativas relacionadas con la defensa de la unidad nacional, como Libres e Iguales. Hoy me reúno a las 12 con Nicolás Redondo y con Francesc de Carreras para ahondar en ese espacio constitucionalista en la que incluso caben los socialdemócratas del antiguo PSOE, hartos de esta deriva del partido de Sánchez. Sí, que creo que son 4, 3, 2. Bueno, pues habrá que buscarles qué es lo que vamos a intentar hacer, ¿no? No. Los desencuentros que... 5. Vamos, el desencuentro que tuvimos Cayetana y yo fue sobre dos posiciones, que es sobre el rey. Yo pensaba que no estamos en momentos en los que se pueda pedir desde el Partido Popular al rey don Juan Carlos que pida disculpas y al rey don Felipe que dé explicaciones. Creo que si nunca es muy pertinente esa petición en público, menos ahora que están aguantando un asedio por parte de Sánchez, incluso ya un desprecio, porque ahora resulta que sí que puede ir a Barcelona antes el viernes. Eso fue no, antes ya, pero bueno, pero ya era público. El rey don Juan Carlos se fue de España el 3 de agosto y esta entrevista fue el 13 de agosto. ¿Usted cree que realmente el comportamiento de Juan Carlos y su marcha de España fue un acierto y es un comportamiento ejemplar? Yo creo que don Juan Carlos ha sido una figura histórica que yo voy a reivindicar siempre, y Franco también, con sus luces y sus sombras. Y creo que ahora mismo, más que nunca, reivindico el legado de la transición de la Constitución, de la monarquía. Y yo. Por y eso creo me que parece que Juan creo Carlos que desde el Partido Popular, respetó. Si ya no defendemos a la monarquía y no defendemos esta jefatura del Estado, pues ya poco puede pasar. La jefatura del Estado, Pablo, es que no me hagas trampas en el solitario. La jefatura del Estado es de Felipe VI, no de Juan Carlos de Borbón y sus colinas. En efecto, y por eso o sea, no mezclemos porque entonces lo entorpecemos Por eso todo. yo pienso que don Felipe VI no tiene que dar ninguna explicación y que está teniendo una conducta ejemplar y que va a contar con la defensa del Partido Popular siempre. Y para aquellos que dicen que es instrumentalizar la jefatura del Estado, defender al rey frente a los ataques de Podemos y del Gobierno, le diré que le seguiré defendiendo siempre, porque afortunadamente, como demostró hace 3 años, gracias al rey don Felipe se paró el golpe de Estado en Cataluña y gracias al rey don Felipe ahora mismo Sánchez no hace y deshace como un jefe de Estado, que es a lo que juega. Mire, eso es justo lo que dijo Cayetana. Y en segundo lugar, no estábamos de acuerdo en que yo tuviera que aceptar un gobierno de concentración presidido por Pedro Sánchez, en el que yo fuera su vicepresidente. Y como eso además no solo es una potestad que tiene el presidente del partido, que tiene que llegar a ese acuerdo, sino que encima me afecta porque yo no quiero ser vicepresidente de semejante político que ha hecho y está haciendo lo que está haciendo por España, pues esa fue simplemente la discrepancia. Pero respecto al tema de legalizar, Pablo, lo que le dijo es que debería ofrecerle un gobierno de concentración, no que usted fuera a ser vicepresidente. Pero eso tendré que decidirlo yo. Porque, claro, si aquí hubiera un periodista que dijera todo el tiempo, es que Libertad Digital se tiene que fusionar con Vocento. Y hombre, el primer día se puede decir, hombre, pues mira, no, soy el presidente de Libertad Digital y no lo voy a hacer. Pero al 6º día, pues a lo mejor dices, oiga, si quiere usted, se va a escribir... pero una cosa no es la contraria, porque yo para defender la libertad, poca gente en mi partido ha defendido la libertad como yo. Por cierto, en mi partido y en todos. Yo no veo ni en Vox, ni en Ciudadanos, ni en el PSOE, ni en Podemos, que pueda haber tantas voces que no tengan que decir lo mismo, porque yo es lo que he intentado desde que he llegado a la presidencia del Partido Popular, apostando por gente que se había ido. No solo Cayetana, sino Laschetti, Benjumea, por ejemplo, Aragonés, por ejemplo, Zarzalejos. Bueno, yo lo que quería es que volvieran, pero luego también apelando a los que se fueron a otro partido, con respeto a Abascal y a Arrimadas, pero diciendo, oiga, a los votantes de Vox y de Ciudadanos, esta sigue siendo la gran casa del centro derecha, con sus errores, que habremos cometido muchos. Y también yo, en los últimos 2 años, aunque me he encontrado ya otros cuantos de los que no he tenido nada que ver.
Pero yo creo que cuando hemos gobernado hemos creado 7 millones de empleos, cuando hemos gobernado hemos parado el plan Ibarretxe, cuando hemos gobernado a España le ha ido bien en el exterior, y es lo que quiero reivindicar. Otro oyente decía lo de legalizar partidos, y es una pregunta muy interesante, porque es justo lo que yo propuse ya en la pasada legislatura, pero no ilegalizar partidos porque sí. Para eso está la ley de partidos, desde el 2002. ¿Yo qué dije con las juventudes de Arran cuando empezaron a quemar marquesinas? Que se aplicara la ley de partidos, que decía que una organización que alentara o ejerciera la violencia era ilegalizada. Pero eso no era suficiente, porque es que ahora los cobardes, que son los jefes de las juventudes de Arran, resulta que no queman marquesinas, no todos ellos, sino que lo hacen, que con nuestro dinero hacen mítines en la cárcel de Lledoners. Por tanto, yo lo que dije es aplíquese la ley de partidos, pero modifíquese la ley de financiación de partidos políticos para no dar un solo euro ni a Esquerra ni a Junts pel Cat, porque sus líderes están condenados por sedición y encima han dicho que lo volverán a hacer. A estos que quiere indultar el señor Sánchez. A lo mejor es una razón y luego para ilegalizarlos. Hay otra pregunta que hablaba sobre la diferencia entre una reprobación y una moción. Y yo ahí quiero recordar, la semana pasada estuve reunido con Juan Guaidó, con el presidente legítimo de Venezuela, y yo creo que y él nos decía una cosa que es verdad, y es hay que intentar hacer frente a los gobiernos que lo están haciendo mal. En su caso, el de Maduro, en nuestro caso, los de los asesores de Maduro, el señor Iglesias y compañía, los del CEPS, sí. Y hay que hacerlo por los mecanismos legales y protegiéndolos. Entonces, ahora mismo, en España, y es verdad, se ha recordado, solo se pueden reprobar a ministros y, sin embargo, hay que censurar a través de mociones constructivas a presidentes. Una moción no solo quita un gobierno, nombra un gobierno. Si tuviera los votos para nombrar un gobierno, creo que el Partido Popular es el partido que mejor preparado estaría para tomar la rienda de este gobierno. Como solo se puede reprobar, ¿qué es lo que hemos hecho? Reprobar, para empezar, al vicepresidente segundo del gobierno por sus ataques al rey, reprobar al ministro Garzón por sus ataques al rey, reprobar a la fiscal general del Estado, que ya lo fue como ministra, y ahora queremos que se investigue su nombramiento porque está politizado. En definitiva, bueno, de la ley a la ley. Queremos utilizar los mecanismos legales y constitucionales para hacer nuestro trabajo. Como ha habido varias preguntas de los oyentes en torno a Cayetana Álvarez de Toledo, pero independientemente de esas diferencias de criterio, que podemos opinar en un sentido u otro, pero lo que parece apreciable es que ha habido una diferencia de tono y de vigor en la oposición del Partido Popular con relación al gobierno. Bueno, ya se ve en esa entrevista. No, vamos a ver. Antes, digamos, el que llegaba, con preocupación a las sesiones de control era el vicepresidente del gobierno, el señor, el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Ahora justo lo contrario, y luego da la sensación que en el tiempo ha coincidido, es decir, usted llegó a unas primarias, además sin tipo de ataduras, porque frente a unos candidatos apoyados por el presidente del gobierno Rajoy, otras alternativas, y de pronto... Es decir, usted rompió con el pasado, inició una etapa absolutamente nueva, pero ha ido modulando, ahora la sensación de que ha ido modulando ese apego, intentando recuperar el diálogo con los expresidentes, etcétera, etcétera, y ha habido un cambio de tono, ¿no? ¿No cree que ese reflejo que comentaba Luis con respecto a la encuesta de hace meses y lo que ahora, en el que se produce una cierta bajada y un crecimiento de Vox, tiene algo que ver con esos cambios que se está haciendo en el tono, en la forma de hacer oposición al gobierno? Bueno, yo es lo que decíamos ahora en el intermedio. Dependiendo qué periódico se lea, yo soy un radical, como hoy en uno de ellos, o aquí resulta que es que tengo un tono muy moderado. Probablemente no sean ni una cosa ni otra, sino que habrá temas en los que yo tengo que apelar a la transversalidad. Acabo de hablar que quiero también cobijar en el partido a los socialistas que están huérfanos con este Sánchez, y por tanto hay cuestiones como los temas de las pensiones o el sueldo de los funcionarios, que ahora, que lo están pasando muy mal, creo que es un disparate volver a llevar los estragos de la crisis a las familias españolas, como hizo Zapatero. Porque al final el socialismo es el más insolidario, el que más empleo destruye y siempre el que tiene que recortar las prestaciones sociales y quebrar la sanidad porque no sabe gestionar la economía. Y sin embargo hay cuestiones como la guerra cultural o la batalla de las ideas, que me gusta más la expresión, porque no es de la izquierda, en la que yo no he dejado de darla en estos 2 años y apelo a la hemeroteca. Pero yo siempre digo una cosa, esa guerra cultural me gusta darla aquí y ahora. Que hablamos de la propiedad privada analizando a Adam Smith, me parece muy bien, pero hablemos de la ocupación ilegal. Que hablamos de la libertad individual, me parece muy bien. Podemos hablar de Hayek y de Popper. Pero perdona, Paco, pero hablemos de libertad individual, hablemos de que nos dejen elegir. Pero Paco, acabo ya. No, es que la guerra cultural ahora es más vigente que nunca. De los 5 puntos de mis primarias que acabo de decir,
no voy a recetar esto por Dios, a los oyentes, pero es un discurso grabado, solo de 20 minutos. Y lo que yo decía del ataque a la concertada, lo que yo decía del coladero de la inmigración irregular, lo que yo decía de volver a reescribir la historia de ETA, lo que yo decía de la patente de corso para independentistas, es lo que se está diciendo ahora, de la prisión permanente revisable, de la bajada de impuestos. Entonces, claro, esa es la guerra cultural. Es que ahora mismo, hoy, se van a ocupar en España 40 viviendas. Es que hoy hay una ministra de Hacienda que dice que se puede gastar lo que se quiera, Pablo, y que mi hija, que tiene 8 años, dentro de 30 años pagará las deudas de un gobierno que despilfarra. Es que hoy se está poniendo en duda la independencia de la justicia y la separación de poderes. Y eso es la guerra cultural. Y luego todos hemos leído, todos nos hemos formado, a todos nos encantan las ideas, la política... Sí, bueno, todos. Pues yo... No, todos no, la mayoría ha leído muy poco y algunos nada. Yo sí estoy en políticas por principios y por valores. Y como digo siempre, algunos de esos principios y valores los hemos ejercido en nuestra casa. Yo he sufrido campañas electorales en las que la escaleta de Moncloa ocultaba cualquiera de nuestras propuestas. Yo estuve en el Foro del Mundo, presentando una reforma fiscal que El Mundo tituló la más ambiciosa desde el 98, con la entrada de España en el euro. Esa semana solo se habló en esa primera campaña de la eutanasia y del aborto. Todo porque el PP proponía una ley de maternidad para apoyar a quien quisiera ser padre y madre. Yo siempre digo, oye, a mí lecciones de principios y valores ni una, pero yo estaba también en lo que en ese momento ya era muy grave, que era la situación económica. Y luego fuimos a la campaña de noviembre. Y ahí presentamos una ley educativa, una ley de la administración pública, presentamos una batería de legislación para evitar la sedición en Cataluña. ¿Bien? ¿Y de qué hablamos? De Franco. Todo el día de Franco. Y yo soy el primero que he dicho, no vamos a permitir que se reescriba la historia, no vamos a permitir que haya cortinas de humo que intenten teñir la transición y la constitución de un proceso fallido. Ahora, la cuestión de eso es, la gente que nos escucha, aparte de estos debates, que son muy interesantes, y más a los que nos gusta la política, también quiere saber, oiga, ¿y qué hay de mi salario? Oiga, ¿y qué hay de mi hijo que está en el paro? Oiga, que es que han dicho que a mi hija no le van a dejar elegir un colegio en la concertada, o me van a ocupar la vivienda en Torrevieja. Es compatible estar en lo real, en lo urgente, y estar en lo importante, que es la batalla cultural e ideológica. De acuerdo. Y creo que estamos haciendo las dos cosas. De acuerdo, muy bien. Yo tengo el compromiso de regalarle a usted, porque se lo regalé a Santiago Abascal y no quiero hacer discriminaciones. Estas gafas fantásticas, unas gafas polarizadas, y además que a usted le van a quedar muy bien, porque tiene una cabeza tal. Porque no se le verá la cara. Perdona. A algún político ahí no hay que ocultarle la cara. Ya sabe Perdona, usted que... no, se dejó barba porque no se va a poner... Mira, oye, Abascal se levantó, que se puso las gafas, hizo ¡pling! O sea, casi se fundió una luz. Pues esto se lo regalo, las gafas, para usted o para su señora, muchas más gracias. El llavero de los 20 años de Libertad Digital. Todo esto, Casado, quieras que no, pues que llega aquí y sufre. Yo lo noto, cuando repite las cosas 3 veces es que está pasándolo mal. Lo ha hecho hoy, pero no siempre es así. No siempre es así. Que lo quieren comprar las gafas, yo como Abascal y Casado. Pero bueno, es que me han preguntado 3 veces por lo mismo. No, sí, pero bastaba contestar una vez. En el año 2005 fue la primera vez que vine yo a esta casa. Eso es hace casi cuando empezasteis. 15 años. 15 años. A los 5 años de esta casa. Pero no me entrevistabas tú, ¿eh? Me traíais aquí por la tarde a... No, es que la radio no existía. La radio tiene 11. Si es hace 15... Era Libertad, era un plato aquí. Era televisión. Sí, por eso. Ahí sí, estaban Rosana y estaba Peter Landau. Y Nieves López. Y Nieves López, sí señor, sí señor. Bueno, pues esto son 39,99 euros, entran en Libertad Digital, ven las gafas y son, mira, hasta además, por si acaso tienes que moderar algo, puedes cambiar hasta las patillas de las gafas, está todo absolutamente previsto. Y hoy son azules, veo que... Mira, porque el azul, sí. es que póntela si quieres, sí, si es que queda divinamente, de verdad. Es que la gente no se lo cree. Esto quiere decir que Libertad Digital apoya al PP. Gafas azules. Sí. Mira, he ahí el PP con las mismas gafas que Vox. Pero ya son ven, azules, ya no ven verdes. igual. Son azules, efectivamente. Sí. Bueno, en todo caso, muchas gracias, Pablo. ¿Nos juras que no vas a pactar los jueces del Consejo General del Poder Judicial? Ya he dejado aquí las condiciones muy claras. No. Lo que quiero es que te comprometas, porque si no, no sabes. A cumplir las condiciones. No,
No, a que no te vas a repartir los jueces porque la presión está de tal... Bueno, ya hemos aguantado la presión, ¿eh? Ya. En 2 ocasiones. Hablo del futuro. Si hay que levantarse de la mesa, nos levantaremos por tercera vez. O sea que no lo prometes. No, pues ya lo he dicho. Si se despolitiza la elección No. y si Podemos no está... No, es que entonces pues que Trump no nombre a la jueza. O sea, lo que hay que hacer es nombrar a los jueces despolitizados y hay que nombrar a jueces que no dependan de los políticos. Y Podemos, nada que hacer. Date por... Solo una ultimísima pregunta. Sí, claro. Vamos a ver, cuando la historia diga que en el peor momento político de España, el presidente del gobierno de la época se sometió a una moción de censura y fue apoyado por la ridícula cantidad de 53 diputados, ¿usted qué le dirá a sus nietos? Que este gobierno que todos veis con larga vida va a durar mucho menos de lo que pensáis algunos. No, pero eso no contesta de Y si no, al tiempo. Y eso sí que nos veremos dentro de unos meses y veremos, y alguno tiene que leer también lo que se decía este fin de semana en Europa, en Frankfurt o en Washington. Y es que por mucho que rieguen de dinero público la economía, este gobierno lo tiene muy crudo. Y tiene que haber una alternativa ya preparada para tomar las riendas. Bueno, muchas gracias, Pablo Casado, y nos vamos rápidamente, nos vamos rápidamente al Corte Inglés. Muy bien, me parece fenomenal. No nos vamos al Corte Inglés. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya veremos a dónde nos vamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.